Queridos hermanos y hermanas, el primer domingo de Cuaresma nos mostraba cómo la vida cristiana es una lucha. Estamos enfrentados a la tentación y debemos vencer. En el segundo domingo se nos mostraba cuál es el ideal, a dónde debemos llegar. Como Jesús debemos ser hijos de Dios, hijos muy amados de Dios. Y hoy en este tercer domingo de Cuaresma, se nos muestra la necesidad de una restauración profunda, de una reconstrucción total de nuestro ser. En efecto, el Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar nos relata cómo Jesús entra en el templo y la emprende contra los mercaderes, contra los vendedores, contra los cambistas que allí están. Los saca del lugar y les dice: vosotros habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. El gesto es muy fuerte. Intervenir en el templo era intervenir en el corazón de Israel, porque en el templo se realizaba todo: la vida religiosa, la vida cultural, la vida social. Israel no podía vivir sin el templo. Para los judíos, el templo era su grandeza. Este templo de la época de Jesús no es el primer templo. El templo primero lo había construido Salomón más de 900 años antes de Cristo, pero después fue destruido cuando los judíos fueron enviados a Babilonia por allá hacia el año 600 antes de Cristo. Este templo es un templo que construyó Herodes y que se volvería como la posibilidad de ser la perla de la corona, lo más importante para los judíos, porque ellos políticamente habían perdido autonomía, porque estaban sometidos al poder de los romanos y no tenían propiamente un rey, porque Herodes no era de la descendencia de David. Entonces los judíos concentraron toda su grandeza en reconocer ese templo que debía servir como para dar culto a Dios. Pero, ¿qué encontró Jesús allá? Que allá no se le daba culto a Dios, que allá se le daba culto a los intereses humanos. Internamente allá habían negocios, vendían animales, intercambiaban plata. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús invitando a destruir ese templo? Lo que está haciendo Jesús es purificar la fe, devolverle la fuerza y la profundidad a un culto verdadero, dejar que se acabara esa mentira que era esa apariencia del templo. Porque Herodes lo que estaba haciendo, como no era rey propiamente dicho, estaba era ganándose a los judíos construyéndoles este templo. Era una especie de soborno religioso donde la mentira era lo que prevalece. Entonces Jesús lo que hace es entrar a purificar. Y esa purificación se da con una actitud violenta. Nosotros le tenemos miedo a que Dios entre a nuestra vida y con fuerza destruya toda la maldad que hay en nuestro corazón. Hermanos, hay veces que nos toca sufrir, pero si ese sufrimiento es para purificar nuestra existencia, es para que tengamos un culto verdadero a Dios, es para que seamos fieles a Dios en todo lo que hacemos. Bienvenido sea ese momento de dolor o de sufrimiento, que tarde que nuestra fe sea purificada y que volvamos templo para que nuestra vida ponga a Dios por encima de todo y que lo único que nos importe sea obedecer a Dios, cumplir la voluntad del Señor. Miren, hermanos y hermanas, estamos en un mundo revuelto, un mundo que no entendemos muchas cosas, en un mundo donde ya no creemos en nada ni en nadie. Y eso pasa primero porque no amamos a Dios sobre todas las cosas. Segundo, porque nuestro egoísmo nos ha encerrado en nosotros mismos y se nos olvidó amar al hermano. Tercero, porque no entendemos que ante nuestros pecados, que los tenemos, viene el Señor por medio de su cruz a redimirnos y a salvarnos. Es decir, no hemos entrado en la experiencia de la misericordia de Dios, pero sobre todo porque nos hemos entretenido en una religión vacía de ritualismos y de apariencias, y no en una vida que le agrade a Dios.
Nuestra sociedad hoy también está invadida por la injusticia social. El egoísmo y la mentira se han expresado en una situación en la que unos tienen demasiado lo que no necesitan, lo que no pueden administrar, y otros carecen de lo indispensable para vivir. Y eso se vuelve un caldo de cultivo para que todos estemos mal, los unos encerrados en su prepotencia teniendo a los demás que les pueden quitar lo que tienen, y los otros envidiosos o aburridos o incómodos por no tener, buscando el recurso de la violencia para apoderarse de lo que otros tienen. Así no se vive. Necesitamos que Cristo venga y nos enseñe, pero necesitamos sobre todo ser discípulos suyos, abrir los oídos, abrir el corazón y recibir esa palabra que salva, que sana, que libera, que transforma, que hace posible una persona nueva. Hermanos, San Pablo dice que somos templos vivos del Espíritu de Dios. Entonces, el mensaje del Señor en este día es claro, es contundente, es fuerte. En nosotros realmente habita Dios. O somos un yo tan grande que apenas cabe nuestro egoísmo en nuestro corazón. Nosotros estamos dando a Dios un culto verdadero. Nuestra oración con Dios es algo auténtico. O por el contrario, nosotros tenemos un culto exterior, una cosa vacía. Honramos con los labios, pero la vida no corresponde a lo que celebramos. Nosotros estamos realizando en nuestra vida el proyecto de Dios, o estamos apegados a cosas, a ideologías, a ideas, a situaciones, a elementos que creemos que nos van a hacer felices, que pensamos que nos van a llenar plenamente, que juzgamos que son nuestra realización. Y así vamos buscando la vida equivocados, buscando lo que no es, sin entrar en Dios, sobre todo sin dejar que Dios entre en nosotros. En esta cuaresma hemos permitido que Cristo entre en nosotros y saque el odio, la codicia, la maledicencia, la envidia, la lujuria, la pereza, la irresponsabilidad. Queridos hermanos, somos templos del Espíritu Santo, pero tantas veces está lleno de pecado, de obras malas. Cristo nos quiere purificar. Permitamos que esta vez sea Jesús el que entre, no en el templo de Jerusalén, sino a nuestra vida y nos purifique y nos haga una casa donde Dios habite.